Entonces lo primero es una visión de la temporada que recién vimos y lo dividimos en 4 épocas. Cosecha y post cosecha. Efectivamente la temporada anterior tuvimos una temporada bastante seca, ¿cierto? Yo creo que todos lo notaron. Tuvimos muy baja lluvia hasta cerca de abril. Tuvimos una época bastante seca, lo que nos permitió llegar con una fruta bastante seca a proceso. Muchas personas que incluso tienen sistemas de secado no lo utilizaron hasta mediados de marzo, fines de marzo incluso. Pero a pesar de que tuvimos una época seca, ¿cierto? Tuvimos bastantes problemas en fruta por esperar caída. Creo que eso fue un error que se cometió en algunos casos. Normalmente los productores, si tomamos un promedio, entran a cosechar con un 30 o un 40% de fruta ya en el suelo. En general, esta temporada anterior se esperó mucho, ¿cierto? Pensando en hacer menos pasadas al campo, pero la cantidad de fruta que había en el suelo llevó a cometer algunos errores en algunos casos y después nos pillaron las lluvias, por lo tanto en algunos casos hubo que entrar después a cosechar manual. Por lo tanto, creemos que a pesar de que se nos puedan venir temporadas secas, porque con la situación hídrica que estamos viviendo, creemos que igual hay que programar de buena manera las cosechas y no esperar una caída de fruta tan prolongada. Hay un aumento también en la capacidad de secado. La región está aumentando su capacidad de secado. Hoy día, como zona Maule Sur, y en el Maule tenemos casi 300.000 kilos. Yo sumo toda la capacidad estática que tenemos instalada, ¿cierto? Con la capacidad que tiene Pedro instalada, creemos que hay alrededor de 500.000 kilos de secado instalado. Esta es una estadística que nosotros estamos viendo porque cada vez se va haciendo más interesante, tanto para AgriChile como para los productores, poder llegar con su fruta seca y prácticamente lista para proceso. Algo que vimos también en la temporada reciente fue una mejora en la fertilización post cosecha. Hay un mejoramiento y hay un interés de parte de los productores en general de entrar con una fertilización post cosecha para la acumulación de reservas para la siguiente brotación. Eso es una práctica que se está validando, ¿cierto? Se está haciendo más práctica de parte de los productores, por lo tanto creemos que como lo conversábamos con nuestro colega Christopher, creemos que no hay que tenerle miedo en el fondo a la fertilización post cosecha. Ya está bastante corroborado que es una buena forma de acumular reservas para la temporada siguiente. Respecto a chinche, cabrito y oidio, lo que vimos la temporada pasada, hubo efectivamente una disminución en los indicadores de chinche, quiere decir que los productores se están programando mejor. Cabrito sigue bastante presente, hay una fuerte presión de cabrito en hartos sectores. El problema con cabrito es que en muchos casos se están dando cuenta del tema de cabrito cuando las plantas empiezan ya a no brotar correctamente, por lo tanto el cabrito probablemente ya lo tenemos 2 o 3 temporadas, eventualmente ya lo tenemos trabajando, haciendo su pega. Suena raro decirlo, pero el cabrito ya viene probablemente 2 años haciendo daño en las plantas y nos damos cuenta cuando las plantas ya están complicadas. Y oidio, que estamos viendo una presión bastante incipiente, ¿cierto? De oidio, que la estamos viendo desde el año pasado, ¿cierto? Se está haciendo más presente en diferentes zonas, particularmente nosotros como AgriChile estamos realizando varias pruebas con algunos productos para el control de oidio y estamos buscando lograr medir si es que el oidio va a tener un impacto económico o no, porque una cosa es que tengamos presente una plaga o enfermedad y otra cosa es que nos impacte económicamente. Creo que es importante para todos los productores lograr identificar sus problemáticas, ¿cierto? Y oidio creo que se puede volver una problemática en el tiempo. Estamos viendo una presión incipiente de oidio. Hay un aumento también, y esto es importante destacarlo, hay un aumento también en los análisis de suelo. Una estadística bastante sencilla, la temporada 2018, 3 de cada 10 productores realizaban análisis de suelo. La temporada 2019, 5 de cada 10 realizan análisis de suelo. Es una estadística no menor, quiere decir que estamos avanzando y creo que el análisis de suelo es tremendamente relevante para poder ajustar nuestras fertilizaciones. Una para ser más eficiente y otra para no incurrir en gastos de más. ¿Ya? Es una estadística bastante sencilla, pero bastante decidora de lo que está pasando en la industria. Y el año pasado particularmente que tuvimos bastante fisura y partidura. Esta temporada, no sé cuál es su visión como productores, creemos y lo que estamos viendo es que hay menos fisura. El año pasado veíamos bastante fisura de la fruta en la planta. ¿Ya? Fue una temporada bastante seca claramente, pero creemos que este año, por lo menos este tipo de situaciones que veíamos el año pasado, que la fruta estaba partida en la planta, o veíamos bastante fruta partida en el huerto, está menos presente. ¿Ya? Esto es un poco el resumen de cosecha y post cosecha 2019.
Pasando a otoño-invierno, Aquí perdón. le echan la culpa a la persona. A ver, En la planta. en la planta, a ver, ahí creemos que es una mezcla de factores. No hay hasta ahora lo hemos discutido con mucha gente. Hay un factor predominante que lo hemos visto y que particularmente hemos seguido con algunos productores que tenían menos input de calcio o que históricamente venían con menos calcio, tuvieron más partidura y más fisura. Por otro lado, el año pasado fue una temporada bastante estresante para las plantas, ¿ya? Por lo tanto, creemos que como estábamos con una temporada bastante estresante, le estábamos metiendo más agua a las plantas, el llenado de pepa venía mayor, por lo tanto probablemente la cáscara no se alcanzó a formar correctamente con respecto a al agua que le estábamos metiendo y cómo estábamos llenando la pepa, por lo tanto la cáscara no fue capaz de sostener el llenado de la pepa. Es otra teoría. También hay una parte también que hemos discutido con algunos especialistas que tiene que ver con la movilización de silicio, ¿ya? Que en algunos casos se moviliza silicio y el silicio es básicamente un endurecedor. Entonces, no hay un factor predominante. Es difícil definirlo porque, por ejemplo, hay productores que venían con un bajo input de calcio, hay otros que tenían bastante estrés y hay otros que lo asocian al llenado de pepa, que la cáscara no fue capaz de sostener el llenado de pepa por el estrés de las plantas y le metieron más agua. Hay una mezcla de factores ahí, pero es difícil, la verdad. Aparte que no es una condición que se repita temporada tras temporada. Entonces sería difícil evaluarlo. Pero hay un input. Por lo menos esta temporada, en lo que se ha visto en los huertos y en el llenado de pepa, que va bastante correcto, no se ha visto la fisura y ni la partidura que había el año pasado. Por lo menos no sé la percepción de ustedes como productores. En la cosecha también las máquinas a veces tiraban con mucha fuerza y rompían, se producía el quiebre, digamos, por el impacto. Exactamente. De la presión, digamos. Sí, tal cual. Sí. Estamos hablando de la fisura En la planta, exactamente. Sí. Eso tiene que ser fisiológico. Eso tiene que ser fisiológico, Lo otro, exactamente. evidentemente, Es una mecánica. máquina regular que pasa derecho a la policospera. Claro. Eso es culpa de Eso es operación. operación. Eso es operación y Lo que logística. preocupa eso, el tema de desorden fisiológico, Ujú. porque ahí es algo más complicado. Claramente, exactamente, claro. Por eso lo asociamos a esa serie de factores. O sea, por eso lo digo, son 3 vías que nosotros creemos que pueden haber sido factores para llegar a esto, porque el año Para el sur no pasado... pasa eso. ¿Ah? Para el sur no pasa. Menos, no sé qué pasa. Igual. ¿Cuánto? De los cuerpos. ¿Sí? Bueno, en algunos casos nosotros, en algunos seguimientos a huertos y huertos que tenían esto, en algunos casos llegamos a cuantificar un 2,5 hasta un 3% de fruta partida antes de cosecha, ya que fue bastante fuerte. Exactamente, antes de que caiga, fruta fisurada, nosotros tomábamos muestras y en algunos casos llegó a dar un 3%, esos fueron los PIC, pero promediaba un 1,5, un 2%, 1,7, en eso andaba, que no es menor, no es una cantidad menor, que es algo que particularmente esta temporada no hemos visto, pero sí se ha replicado en huertos con bajo historial de calcio previo. Eso sí, esta temporada se ha vuelto a replicar en esos casos. Entonces sí creemos que hay una asociación al calcio y después hay una parte importante que comenta Christopher, que es cuándo poner los fertilizantes para que sean más eficientes para el uso para la planta, que es súper importante, porque una cosa es introducir fertilizantes o las moléculas y otra es cuándo, para que realmente sean aprovechados. Después pasamos al otoño-invierno 2019. Eso es súper importante. Hay más labores de poda de apertura de huertos y eliminación de material central. Esta temporada se podó más. Esa es la percepción que nosotros tenemos del seguimiento a los productores. Con Pedro la compartimos bastante. Hay más poda. La gente, o sea, nosotros creemos que es algo que se comenta entre los productores, que hay menos miedo a podar, hay menos miedo a sacar material y el concepto de entrada de luz está bastante más aceptado y entendido, ¿ya? Porque muchas veces en conversaciones que se sostienen es que la idea no es no podar mucho para no bajar carga ni para no perder producción, pero creemos que la poda sí es necesaria y el año pasado particularmente hubo una intensificación de las podas, ¿ya? Lo que es bastante bueno. Hubo también algo que está pasando en las plantaciones nuevas, implantaciones que están en formación, hubo un adelanto en las podas de formación. Hoy día se está podando el segundo año al tiro, se está formando la planta rápidamente. Y eso es lo que están buscando los productores en general, mejorar la entrada de luz. ¿Ya? Si ustedes se fijan, eso es lo que se está buscando, que eso es súper decidor. Y eso es súper interesante. O sea,
tratar de lograr esto, de meterse dentro de la planta y lograr este tipo de entrada de luz es bastante importante para los huertos, sobre todo huertos adultos que están en producción, para no bajar sus niveles productivos. ¿Ya? Que eso es una imagen bastante interesante de evaluar y de practicar. Meterse en la planta y ver si es que tenemos este tipo de situaciones. Y por otro lado, también hubo un incremento en la incorporación de enmiendas también. ¿Ya? Esto es algo que también se está trabajando, es algo que también estamos incentivando y que incentivando en cierta manera, ¿ya? Porque el Maule en general tiene suelos bastante dispersos, tiene suelos bastante complejos en algunos casos y en muchos sectores hay compactaciones bastante importantes. Entonces, la idea es poder trabajar estas enmiendas para mejorar las condiciones de la planta, ¿ya? Que es algo que no es malo incorporar y no es malo evaluar. Vámonos a la primavera 2019. ¿Qué es lo que vimos esta temporada? Un adelanto en el inicio de los riegos, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. Vimos en la primavera del 2019 una mejora en los riegos también. Encontramos que también los riegos se están haciendo más eficientes, los productores están siendo más amigos de la pala y de la calicata, se está evaluando mucho mejor el suelo, hay una mayor incorporación de telemetría al riego, se está incorporando más medición, más sensor, que es bastante importante. Después, por otro lado, tenemos un adelanto y más productores partiendo programas de fertilización en octubre, ¿ya? Esto puede sonar bastante simple, pero es bastante importante porque las curvas de raíces muestran que tenemos dos picos de desarrollo de raíces bastante marcados y tenemos que aprovecharlos. El delta entre el primer productor que parte su fertilización y el último es bastante amplio, pero la temporada pasada se tendió a cortar. O sea, había productores que estaban partiendo fertilización finales de septiembre, ¿cierto? Apenas tenían agua, y otros productores partían fertilización en noviembre. Eso en la temporada pasada se acotó, y eso es súper importante. Hay un timing para realizar la fertilización que es súper importante y tenemos que aprender a leer ese timing de las plantas y entrar en los momentos que podemos hacer más eficientes nuestras fertilizaciones. Y eso la temporada pasada sucedió. Entre el primer y el último productor que partió su fertilización se está cortando ese gap. Y eso es súper importante. Después, lo que estamos viendo, estamos hablando de la primavera, lo que recién estábamos pasando, hay un adelanto de la temporada según los estados fenológicos. Efectivamente, según el seguimiento fenológico que nosotros llevamos, vamos adelantados en la fenología, en algunos casos en promedio 5 a 7 días, en algunos casos, en algunos sectores hasta 10 a 12 días. O sea, estamos adelantados en la fenología. Y creo que ustedes, no sé si lo estarán persiguiendo en sus campos, creemos que vamos adelantados y que podríamos estar cosechando unos días antes. ¿Ya? La fenología de las plantas y el seguimiento fenológico con la gente de I+D, yo creo que muchos conocen a María José Lisperger, a la Kitty, nos dice que vamos adelantados en la temporada. Y algo que persiste en hartos sectores, ¿cierto?, que es el problema del control de maleza. ¿Ya? Este año sufrimos algunas lluvias tardías, si no estoy, en algunos sectores. Creemos que hay problemas todavía con el manejo de maleza. En la medida que los huertos se van haciendo adultos, los problemas van disminuyendo porque también el sombreamiento de los campos va haciendo que las malezas vayan siendo más controladas, pero los problemas de control de malezas tienden a persistir. Lo que sí, y esto hago una clarificación también, que lo que estamos viendo con Pedro particularmente, que vemos acá en el Maule, es la incorporación, la mayor incorporación de herbicidas suelo activos. Hoy día son una tremenda alternativa, se están aplicando más y bien aplicados y en el minuto correcto. Los suelos activos son una tremenda alternativa para controlar todo el desarrollo de maleza. Con hartos productores que han incorporado productos como el alión, por ejemplo, no es decir que el alión es el único, pero por ejemplo, tienen una alta efectividad cuando son bien aplicados. ¿Ya? Entonces estos problemas de malezas pueden ser bastante más controlados con la incorporación y la evaluación de suelos activos, ¿ya? Que son bastante buenos y son bastante aplicables. Lo que sí, hay que tener un buen timing para poder aplicarlos, ¿cierto? Porque si vamos a realizar podas hay que tratar de aplicarlos después de que ya hemos hecho todas nuestras labores de invierno, para después no romper el sello, ¿cierto?, que generan estos suelos activos. Pero son una tremenda alternativa. Nos podemos ahorrar varias aplicaciones de herbicida y después a lo mejor podríamos irnos solamente con desmanche de sectores, lo que es bastante bueno. Y en este caso hay una incorporación mayor de los suelos activos durante la temporada, ¿eh? Y después
Nos vamos al pasado más reciente, ¿cierto? Que estamos hablando del verano, lo que pasamos, ¿cierto? Noviembre, diciembre y ahora estamos en enero, verano 19-20. Vamos con un buen llenado de fruta, ¿cierto? No sé si se fijan ahí, pero la fruta va bastante bien. Hemos partido fruta en hartos sectores, perdón. Hemos partido fruta en hartos sectores, no sé cuál es su percepción, vamos con un buen llenado de fruta. Creo que la situación de escasez hídrica o de los problemas hídricos que podemos estar teniendo nos están forzando a ser más eficientes en el riego. ¿Ya? Hoy día hemos visto que estamos buscando ser más eficientes en el riego y vamos con un correcto llenado de fruta en general. Yo me he encontrado, hasta hoy día no me he encontrado con situación ya de fruta que no está llenando correctamente o que está chupada, que estamos en riesgo todavía porque estamos en una época de alta demanda hídrica, pero creemos que vamos bastante bien con la temporada. Lo mismo, que lo menciono acá, estamos buscando la eficiencia del riego. Claramente tenemos que ser eficientes en el riego, sobre todo si queremos llegar a una buena producción, lo que mencionaba Pedro también, queremos que esta es una muy buena temporada, vemos más fruta, los precios vienen en tendencia más alta que el año anterior, creo que es bastante conocido por todos que los precios vienen más altos, ¿cierto? También estamos con la situación del dólar, por lo tanto, creemos que es una temporada para tratar de hacer las cosas lo mejor posible, para aprovechar esta temporada. Mejoras en el control de chinche, notablemente. Hoy día también hay una estadística que son bastante sencillas, pero por ejemplo el año pasado aproximadamente 4 de 10 productores realizaban monitoreo. Hoy día 6 de cada 10 realizan monitoreo, lo que también es una estadística bastante interesante. Ambas estrategias de aplicación vía calendario o vía monitoreo son válidas. Creo que todas las posturas de control son válidas. Hay productores que por un lado les ha dado bastante buen resultado de la aplicación a calendario, porque a lo mejor tienen una tendencia bastante marcada del chinche principalmente. Hay otros productores que se han ido por el lado del monitoreo. Nosotros particularmente creemos que tiene que ser una estrategia combinada. Siempre tenemos que estar pendientes, ¿cierto?, desde cierta época en adelante, pero creemos que el monitoreo es clave para poder entender cómo funciona el chinche, poder identificar los sectores de entrada, poder identificar los posibles hospederos. Creemos que tenemos que hacerlo. Pero por eso les digo, una estadística... Perdón, adelante. Sí. Cuando tú hablas de que mejoró de 3 de 10 a 6 de 10. Sí, que incorporan monitoreo. Sí, pero tú estás hablando de quiénes. ¿Productores en general de la zona? O sea, No, general. Productores de Agrichile. Productores de Agrichile. Eso más o menos. ¿De cuántos agricultores? 80 productores. De 80 productores, si nosotros separáramos 10... O sea, es una muestra bastante grande. Exactamente, sí. Es una muestra de seguimiento de los por lo menos mi estadística, que en la zona Maule Sur son 80 productores aproximadamente. Y a partir de esa base, exactamente, está incorporando monitoreo, que tiene gente y instruyó a personal para poder identificar chinches y poder entender por dónde entró y cuáles son los posibles hospederos, ¿cierto? Ese es el tema. ¿Has visto aumento en los chinches este año? Particularmente las semanas anteriores, yo digo 2 semanas atrás, hubo una aparición de chinches súper importante, súper fuerte, totalmente. En todos lados, sí, en todos lados particularmente. No sé si Pedro tiene alguna referencia de los niches, el sector de los niches de chinche. Sí, San Rafael también. No, si fue masivo, fue un lapso... Fue explosivo. Exactamente. Una semana en todos los puertos de... En todos los huertos había chinche, sí. Fue una situación de exactamente de una semana. Sí. Sí, fue una situación de una semana en donde la verdad que hubo un movimiento muy fuerte de chinche a los huertos, apareció en muchos sectores. Lo bueno sí que había bastante preparación, o sea, creo que los productores estaban bastante preparados, ya estaban con productos, ya estaban concientizados de que se venía la época de control de chinche. Incluso en algunos casos productores estaban partiendo fruta para saber cómo iba la fruta, porque claramente también los insectos tienen ahí una tendencia a identificar, entre comillas, cuando la fruta está, por algo el chinche llega en algún momento, no es que venga aleatoriamente. Entonces también ese seguimiento permitió estar bastante preparados para este movimiento brusco de chinche que hubo. Sí, fue una cuestión de 4 o 5 días que apareció en todas partes y masivamente, o sea, estamos hablando de varios individuos por planta, en algunos casos hasta 10, 12 individuos por planta, que los monitoreamos y nos pusimos a contar. Cuesta, pero fue brutal, fue bastante fuerte. Sí.
Entonces, mejoras en el control de chinche, como les digo, esta estadística de 6 de cada 10 productores que están incorporando el monitoreo a sus prácticas es bastante decidora también y creemos que deberíamos llegar ojalá a 10 de 10. Creo que es la clave para poder controlar, ¿ya? Y hay una mayor cantidad de fruta claramente respecto a la primera estimación que teníamos. Perdón, en respecto al control de chinche estamos viendo también este tipo de práctica, que es la incorporación de algunas modificaciones en huertos antiguos para poder mojar mejor en el fondo. Ya no sé si se alcanzan a fijar ahí, pero esto es una barra básicamente a la cual se le incorporaron boquillas en altura, ¿ya? Esto también se está viendo bastante en algunos campos, campos particularmente que ya son campos antiguos, ¿cierto? Sobre 8 o 10 años en algunos casos, que están plenamente productivos claramente, pero que en algunos casos se han escapado un poco las plantas, pero están apareciendo este tipo de modificaciones, que son modificaciones bastante prácticas y que no es malo pensar en el tiempo en este tipo de modificaciones, porque la alternativa es aumentar los litros, aumentar la presión, pero probablemente no estemos mojando correctamente y no estemos logrando mojar correctamente nuestros árboles y no estemos logrando controlar correctamente. Tenemos que pensar que huertos antiguos, en la medida que estén correctamente manejados, tenemos una superficie productiva bastante amplia de la planta. O sea, podríamos tener un 60, un 70% de la planta activamente productiva. Pero huertos emboscados, yo creo que ustedes lo han visto, tendemos a producir del segundo tercio hacia arriba. Y a veces se nos empieza a concentrar la producción arriba. Entonces creemos que este tipo de modificaciones que en la práctica pueden ser bastante sencillas o que pueden ser sencillas, creo que nos pueden beneficiar mucho en el control, pensando en que el horizonte productivo de los avellanos es bastante amplio, ¿ya? Este tipo de modificaciones se están empezando a ver y creemos que son prácticas y de evaluación, porque tenemos que lograr un buen control. Y por otro lado, lo que les decía, tenemos una tendencia este año a un aumento de la producción. Lo que hemos cuantificado hasta ahora, y coincidimos bastante en general en la industria, y lo que hemos estado monitoreando es que en huertos, pensando en huertos establecidos, hay entre un 9 y un 10% más de producción, ya con una recuperación bastante interesante de las variedades Barcelona y polinizantes que el año pasado, si ustedes lo recuerdan, se cayeron, ¿cierto? Se cayeron las Barcelonas. Este año vemos una recuperación también de las Barcelonas, que es lo que estamos viendo hoy día, y eso también nos está moviendo en la proyección de cosecha. ¿Qué estamos viendo hoy, enero 2020? Cosas positivas que estamos viendo, ¿cierto? Que es una temporada adelantada por el viraje de color de fruta. Estos días ya estamos viendo que la fruta ya tiene un viraje de color importante, por lo tanto es importante para nosotros como productores en general prepararnos, preparar suelo, maquinaria y entender que nos podemos adelantar. Un buen control de chinche estamos viendo, ojo, yo estoy hablando de lo que estamos viendo hoy día. Estamos viendo un buen control de chinche, en algunos casos con aplicaciones bastante continuas, pero en general los productores entienden la dinámica de los huertos ya, están bastante a caballo respecto a su control de chinche. Un buen riego a pesar de problemas de agua en algunos sectores y hay una eficiencia en el uso del agua, ¿ya? A pesar de que en algunos sectores estamos teniendo problemas, y efectivamente, o sea, es notorio en algunos sectores, por ejemplo, como Romeral, Los Niches, Molina, Pencahue, estamos teniendo problemas de agua. A pesar de eso, se está logrando un buen riego. Ya estamos bastante ajustados a lo que la planta hoy día está demandando, que hoy día lo que estamos viendo es que la planta está demandando y estamos logrando reponer o muy justo o estamos logrando reponer lo que la planta está demandando. Hoy día estamos en una demanda más o menos de 6 milímetros, más o menos, aproximadamente, ¿ya? Eso es lo que están diciendo los números, los cassettes de la planta, y en la época en la que nos encontramos estamos alrededor de los 6, 6,1 milímetros. Estamos alcanzando a reponer más o menos justo en algunos casos, pero igual de todas maneras estamos siendo bastante eficientes. Cuando habláis de 6 milímetros, diario. ¿promedio o algún? Promedio, no promedio. Promedio, no es lo mismo. Nosotros estamos en 8. Ya, no, promedio. 6 a 6, 6,5 milímetros. Un árbol adulto, con 3.500 kilos o 3.000 pegados es poco. 8 milímetros tienen ustedes. 6,5 milímetros es lo que están promediando hoy día. Promedio. ¿Ya? Eso es lo que se está viendo. La temporada con más fruta, ¿cierto? Estamos hablando de un 7 o un 9% promedio más. La entrada en producción. Esto también es bastante interesante. Hoy día también lo que estamos viendo, huertos que están entrando en producción,
están entrando con más kilos que los flujos pronosticados anteriormente cuando se proyectaron estas plantaciones. Ya, por ejemplo, huertos en general, huertos del año 2016, que si lo pensamos hoy día, huertos del 2016 deberían estar entrando en producción hoy día, están entrando con más kilos. Por lo tanto, creemos que hay más información técnica y se están haciendo mejor las cosas desde un inicio, por lo tanto estamos viendo que los huertos están entrando con más kilos a producción, lo que es bastante interesante también. No sé si ustedes tienen huertos que están entrando en producción, no sé si acá hay ese tipo de situaciones, pero respecto a los flujos pronosticados, hay más kilos al tercer, cuarto año, lo que es bastante interesante porque quiere decir que estamos haciendo las cosas mejor como industria. Y estamos viendo algo también que es interesante, es las labores de campo con mejor programación. Ya, hoy día los huertos se están programando mejor para lo que son las labores de campo en general. Ya. Algunas cosas que todavía estamos viendo que son medias negativas, o que son negativas en el fondo, es el problema del agua en algunos sectores, principalmente la zona del Maule Norte. Desgraciadamente el problema del agua es súper notorio. La aparición de chinches en diferentes zonas, que fue muy fuerte claramente. La continua presión de cabritos, ¿cierto?, en diferentes zonas, que también se mantiene bastante sostenida. Problemas de hongos de madera y xanthomonas, que es bastante constante, pero sin un aumento significativo. Eso es lo que nosotros estamos viendo en huertos, eso es lo que estamos monitoreando, que hay una presión constante de hongos de madera y de xanthomonas principalmente, pero no había un aumento significativo por parte del control de productores, ¿cierto?, y por condiciones que hemos tenido. Y también esto creo que es importante decirlo, que parte también de lo que está pasando en Chile, que hay una ley de contención, ¿cierto?, en los proyectos de plantación 2020. La industria se está conteniendo un poco, creemos que es parte de la situación social que estamos viendo hoy día. No es raro, creo que siempre se tiene a contener la economía y la industria en general cuando pasan este tipo de cosas, pero la industria del avellano creemos que va bastante bien igual de todas maneras. Y para cerrar, ¿dónde enfocarnos? Creo que es bastante importante dónde poner la ficha y dónde poner los esfuerzos. En primer lugar, creemos que gran parte de los esfuerzos tienen que ir claramente en el riego, en ser lo más eficientes posible en el riego. Claramente la situación hídrica y poder mejorar nuestros riegos para hacerlos más eficientes en las líneas, en nuestras bombas, en nuestros sistemas de acumulación de agua, ¿cierto?, para poder aprovechar lo mejor posible las aguas, creo que es el foco en donde tenemos que poner nuestros esfuerzos. En nuestra programación de cosecha, esta temporada hay más fruta, no sabemos si vamos a tener una temporada igual de seca que la anterior fue particularmente seca, por lo tanto nos permitió una cosecha bastante amable, ¿ya? Pero no sabemos cómo se nos viene esta temporada. Podemos tener, por lo tanto, si tenemos más fruta, los esfuerzos tienen que estar en programar correctamente nuestras cosechas, entrar con un porcentaje de fruta correcto y poder sacar nuestra fruta de forma temprana o lo antes posible, ¿cierto?, para poder beneficiar calidad más que volumen. Creemos que en la calidad está la clave. En el almacenaje de fruta, claramente, y no es un tema de autocrítica, todos sabemos que la recepción de fruta durante la temporada es bastante álgida y bastante compleja a veces, que de repente las horas son complejas para poder entregar fruta, pero creemos que el almacenaje de fruta también es importante. O sea, si nos vemos de repente con muchos kilos, tenemos que pensar en cómo almacenar esos kilos y aguantarlo hasta poder entrar, sobre todo esta temporada que vemos más fruta. Y es súper importante eso, porque podemos cosechar muy bien, pero si almacenamos la fruta mal, igual vamos a tener problemas de hongo, igual vamos a tener problemas. Entonces creemos que una clave también donde poner los esfuerzos del almacenaje. Y esto, súper importante, mejorar los suelos, materia orgánica, infiltración, suelo vivo. Tenemos suelos bastante pobres en algunos casos, ¿cierto? El avellano es una planta bastante noble, creo que todos lo hemos visto, todos entendemos que la planta es una planta bastante noble y responde bastante bien a los pequeños cariños que le hagamos, tanto al suelo, tanto al riego, tanto a la planta, ¿cierto? Por lo tanto, el tema de mejoramiento de suelos creemos que estamos al debe, hay que trabajar en eso, en la incorporación de materia orgánica, en mejorar la infiltración de los suelos. Tenemos suelos que han sido trabajados muchos años, por lo tanto son suelos que están bastante compactados eventualmente. Hay alternativas de mejorar nuestros suelos, por lo tanto creemos que también ahí están los esfuerzos. Hay que enfocarnos en mejorar los suelos. Sí. No me acuerdo o no lo vi en el programa, Ajá. pero en el programa de
De las Pedro. actividades que, ¿Sí? que vio Pedro, Ajá. ¿había alguna de estos? De los Creo- mejoradores de suelo se estaba hablando de base húmedo, fúmico, etc. En la enmienda que va a ser manejo integrado de suelo. En la charla de mayo, si mal no estoy. Mayo, junio. Porque el gran Pero, problema sí. que tenemos nosotros es que hoy día, como el hallazgo de cultivo interesante, porque las químicas te ofrecen una cantidad de payasadas. De todas maneras. Oye, y todo es milagroso. O Exactamente. sea, nosotros sabemos que hay cosas buenas, Sí. pero cómo usarlo, cuándo usarlo. Ya, eso está, si mal no estoy, entre mayo y junio. Y en la charla manejo integrado de suelo. Y ahí vamos a trabajar. Sí, va, de todas maneras, porque creemos que es la clave para mantener ¿Quién una. va a esa charla, Pedro? Estamos buscando un especialista, tenemos algunos nombres, pero todavía no lo hemos cerrado. Tenemos candidatos para poder realizar esa charla, pero son básicamente especialistas en suelo y incorporación de materiales. muy cargado a alguna química. No, son o académicos o especialistas en suelo, pero no hay gente de química. Perdón, sí. Luis parece que la Universidad de Concepción fue el que dio enmienda la año pasado. Luis Milla, sí, exactamente. Luis Milla él es de IRIFET, de la Universidad de Concepción. Exactamente, sí. Él dio la charla y vimos la parte de fertilización también. Así que ahí estamos viendo, o probablemente sea algo combinado entre uno o dos especialistas, pero sí de todas maneras tenemos la charla incorporada de manejo integrado de suelo, sí o sí, porque aquí creemos que hay dos claves. Una, el estado de la planta, porque claramente cuando tenemos plantas estresadas son más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad o patógeno. Y por otro lado, la mantención de la productividad en el tiempo, que eso es lo que buscamos. O sea, no queremos tener un año buenas producciones y después caernos. ¿Ya? Y creemos que gran parte del trabajo está aquí en los suelos. Así que sí tenemos una charla sí o sí de manejo integrado de suelo. Y lo hablamos como manejo integrado porque queremos incorporar todo esto. O sea, hay una parte que es la incorporación de materia orgánica, hay otra parte que puede ser más mecánica y física del suelo, que es la infiltración. Por ejemplo, hoy día no es muy conocido en algunos casos medir la capacidad de infiltración o la velocidad de infiltración de los suelos. ¿Ya? O sea, conocer la velocidad de infiltración de nuestros suelos, conocer las diferentes partes que tenemos de un campo nunca es homogéneo. ¿Ya? Entonces, conocerlo, identificar nuestros puntos críticos, claramente tenemos que trabajarlo. Mira, un enfoque también que sería interesante, un enfoque holístico, los cuales los tipos te dicen, mira, tú puedes conectarte con tu árbol, tú puedes generar una comunicación de alma a alma, es decir, hay una cuestión, una teoría súper interesante y digamos, y con bases concretas, así como hay análisis de incremento de productividad, ellos también tienen ese asunto y están saliendo de la química tradicional. Claro, de la química dura. Exacto, entonces es como un ser humano, es un ser vivo al cual tú te puedes comunicar y transmitirle tus aprensiones y lo que tú esperas de ella. Que en el fondo lo que busca la rama de la agricultura biodinámica. Claro, una cosa parecida, de todas maneras. Porque aquí, así como nosotros tenemos el cerebro en nuestra cabeza, el cerebro en las plantas están en las raíces. Exactamente. Entonces, ellos a través de las raíces generan toda una intercomunicación tremenda, que hay estudios maravillosos al respecto. Sí, entonces, de todas maneras. De verdad que yo creo que sería muy interesante que ustedes como empresa ubicaran a este tipo de personas, porque yo creo que valdría la pena ese conocimiento. Es decir, no creo que muchos crean, que muchos dicen, estos tipos están rayando la papa, puede decir cualquier cosa, ¿cierto? Pero según lo que yo he leído, hay mucha realidad al respecto. Sí, de todas maneras. No, por eso existe la rama de la biodinámica, pues si no existiría, claramente. Por eso nosotros hablamos de hecho de suelo vivo. Creemos que hay una conexión ahí súper importante y esto queremos trabajarlo de forma, ojalá lo más... Por eso hablamos de manejo integrado de suelo. Creemos que hay una clave súper importante ahí y para mantener precisamente la productividad de nuestros campos en el tiempo. Porque en la medida que mejoramos nuestros suelos, mejoramos infiltración, aprovechamiento de agua, fertilización, disponibilidad, mejoramos todo. Amistad con el medio ambiente. Totalmente. No vamos degradando suelo, estamos teniendo plantas que están sanas, sin involucrar las aguas, porque hoy día con todo lo que aplicamos estamos contaminando el agua, las napas. Estamos haciendo cosas
que a la larga son beneficiosas para nuestro bolsillo, pero estamos generando, digamos, una muerte prematura de otro organismo, ¿te das cuenta? Totalmente. Entonces, yo creo que es una mirada distinta y que habría que enfrentar. Sí, de todas maneras. Es valorable y creemos que es perfectamente incorporable a esto. O sea, por algo lo estamos tomando como suelo vivo, como un entorno completo. Sí, por supuesto, perfectamente incorporable y se agradece la acotación. Entonces, ese fue el resumen, como les digo, de la temporada y creemos que poner los esfuerzos, ¿cierto?, en estos 4 puntos principalmente, creo que deberíamos andar bastante bien y la idea es poner los esfuerzos de tal manera de aprovechar esta temporada. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Gracias, María.